dar inicio a la unidad de estudio número 3. Tienen ahí un sumario de las lecciones que vamos a abordar en este momento. Son las clases que corresponden a una semana, como ustedes ya saben, y ya conocen cuál es nuestra modalidad de trabajo. Como ustedes pueden notar, no aparece la lección 1.3 porque ahí en esa lección lo único que se pide es que ustedes hagan una práctica con algunos materiales. Eso lo vamos a omitir porque solamente son trazos y recortes y en este momento pues es algo completamente innecesario. Vamos a dar inicio con la 1.1, lugar geométrico de una ecuación. Como siempre vamos a iniciar con un problema y nos pide graficar en el plano cartesiano el conjunto de puntos que satisfacen las ecuaciones. La primera ecuación es y igual 2x más 1. Como ustedes recordarán, cuando el exponente de x es 1, entonces eso corresponde a una línea recta. Para una línea recta necesitamos solamente dos puntos, ya lo sabemos que son los cortes. Para encontrar el corte con y, lo que tenemos que hacer, pues en este caso solamente es identificar cuál es el término independiente y por ese valor, lógicamente va a cortar el eje y. Por lo tanto, el corte va a estar en el punto 0,1. Ahí lo tenemos encerrado en un círculo. Si el número fuera menos 4, pues sería 0,-4. Eso lo hemos aplicado hasta la saciedad. Pero como es 1, entonces 0,1 es el corte. Luego el otro punto es el corte con x. Ahí lo que se tiene que hacer es igualar a 0 la ecuación y se despeja x. 2x igual a menos 1 porque el que estaba sumando pasó a restar y el 2 que multiplicaba pasó a dividir. Por lo tanto, x es igual a menos 1/2. Entonces el corte con el eje va a estar en menos 1/2,0. Como ustedes pueden notar, es muy sencillo y ahí tienen ya la representación gráfica de esa ecuación sencilla y ahí tienen los cortes justamente donde lo mencionamos. No es nada del otro mundo. Estos gráficos los realicé en GeoGebra. Recuerden que en el último video se les pedía que ustedes hicieran una práctica, solo para que lo recuerden. Ahora es importante recalcar que el lugar geométrico determinado por esa ecuación pues es una línea recta, es lo que mencionamos. En un segundo caso vamos a ver la ecuación x cuadrado menos 1. Recuerde que cuando el exponente de la variable es 2, entonces el gráfico corresponde a una parábola. Como es una parábola, pues vamos a hacer una tabla de valores. Yo recomiendo utilizar al menos unos 5 valores, no significa que no podamos usar más. Los habitualmente usados son esos, 2 menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Si nosotros los evaluamos en la función, sería en lugar de x menos 2, sustituimos. Recuerde que tiene que usar un paréntesis y lo voy a hacer en la calculadora de una vez. Entonces sería menos 2 al cuadrado. Todo número negativo al cuadrado se vuelve positivo. Entonces le quedaría 4. Menos 1, 3. Lo mismo hay que hacer en cada uno de los demás. Entonces los valores resultantes son 3, 0, menos 1, 0 y 3. Y con eso tenemos ya los pares ordenados que ahí presento. Eso lo llevamos al plano cartesiano y tenemos ya la representación gráfica de esa parábola. Como pueden notar ustedes, es un gráfico realmente muy pero muy sencillo. Y luego podemos recordar que el lugar geométrico que determina esa ecuación pues es una parábola. Con esto podemos ya plantear una definición sencilla. El lugar geométrico determinado por una ecuación es el conjunto de puntos que satisfacen dicha ecuación. En casos particulares pueden ser figuras conocidas, como lo que acabamos de ver. En el primer caso fue una línea recta y en el segundo caso pues es una parábola. Puede ser cualquier otro, pero los ejemplos que hemos visto son estos. Cuando los gráficos sean un poco extraños, pues usted lo que tiene que hacer es auxiliarse de una tabla, pero en general la mayoría de funciones o ecuaciones que vamos a graficar pues son sencillas. Ahí tienen ustedes los ejercicios de la página 44 que serían los que tendrían que trabajar. Ahora la lección 1.2 y nos pide deducir la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos cuya distancia al punto 0,2 es igual a la distancia al punto 4,0. Ahí debemos ser muy claros. Para que haya un punto que esté a la misma distancia de los dos que menciona, pues la única forma es que sea un punto medio, para que pueda estar a la distancia de ellos. Por eso, en la solución vamos a colocar esos dos puntos en el plano. Ahí lo pueden analizar ustedes en su libro de texto. Se colocan los dos puntos en el plano y el punto que está justo a la mitad de ellos, pues sería el que nos interesa en este momento.
Y ahí pueden ver ustedes el punto A y el punto B son los que están en rojo. Entonces el punto que nos interesa es el punto P, que lo pueden ver ustedes en verde. Tomando en general los puntos que cumplen la condición, podemos utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos en ambos lados, tomando lógicamente en términos de x y y. En el primer caso, utilizaríamos el 0,2. Por eso dice x menos 0, porque es el valor x. Y en el segundo paréntesis sería y menos 2. Luego, en el otro lado de la ecuación, utilizaríamos el 4 y el 0. X menos 4, y menos 0. Ahí lo pueden ver ustedes, la flecha les puede indicar qué valores tomamos. Como a ambos lados tenemos una raíz cuadrada, la forma correcta de eliminarlo, pues es simplemente elevando al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado, pues desaparece las raíces cuadradas y lógicamente ahí tendremos que desarrollar las potencias que aparecen ahí. X menos 0 pues es x, les quedaría solo x al cuadrado. Y menos 2 al cuadrado pues solamente apliquen el producto notable, que sería cuadrado de la primera cantidad de y cuadrado, doble de la primera por la segunda, o sea 2 por y por 2, eso da menos 4y, y el cuadrado de la segunda, que sería 2 al cuadrado, 4. Del otro lado, x menos 4 al cuadrado, el mismo producto notable, cuadrado de la primera, luego 4 por x por 2 les da el 8x y 4 al cuadrado 16, y y menos 0 al cuadrado, pues en este caso es y cuadrado. Ahí reducen los términos semejantes que estén implícitos y al final todo se reduce a la ecuación 8x menos 4y menos 12, que evidentemente pues sería una línea recta. Y ya para graficarla pues ya sabemos cómo hacerlo, tendríamos que despejar y, identificar los cortes y se grafica. Y sería la recta verde que ustedes ven ahí en el plano. La ecuación que determina el lugar geométrico es 2x menos y menos 3 igual 0. Gráficamente sería una recta perpendicular que pasa por el punto medio del segmento AB, que es el que se plantea, y es una mediatriz. Recuerden que en tercer ciclo se les enseñaba que una mediatriz es una recta perpendicular a otra que pasa por el punto medio. Es muy importante que puedan recordar algunos conceptos. En conclusión, para deducir la ecuación que determina el lugar geométrico con condiciones específicas, se plantea la ecuación que cumple las condiciones requeridas, aplicando los conceptos más sencillos, ¿verdad? Como la distancia entre dos puntos, punto y recta, etc. Veamos otro ejemplo. Deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos, cuya distancia al eje X es siempre igual a la distancia al punto 0,2. En particular, un punto que cumple podría ser el punto medio de esa distancia, como lo vimos en el ejercicio anterior. Ahí podemos ver la representación gráfica, vemos dónde está el punto 0,2 y ahí tenemos una representación de los que pueden estar, digamos, a la misma distancia. En el plano, esto se cumple en una parábola. Planteando la ecuación para x, y que cumple las condiciones, tenemos la solución que aparece ahí, y menos 0, porque es 0,2 el punto, y y menos 2 elevado al cuadrado. Del otro lado, lógicamente, como tenemos una raíz cuadrada, pues tendríamos que elevar al cuadrado, como dice ahí, ambos miembros, y les quedaría y cuadrado de un lado, y del otro, pues x menos 0 al cuadrado, x cuadrado, el y menos 2 al cuadrado, desarrollan el producto notable, como ya sabemos. Se simplifica la ecuación y se reduce a x cuadrado menos 4y más 4 igual 0, que se puede representar como un cuarto de x cuadrado más 1, y esa es la parábola verde que ustedes pueden notar ahí en pantalla. Ya como graficarla, pues tendríamos que elaborar una tabla. Eso ya lo platicamos en la diapositiva anterior. Con esto ya pueden resolver ustedes los problemas de la página número 45. Veamos la siguiente lección, la parábola. Deduce la ecuación que determina un lugar geométrico de los puntos cuya distancia a la recta y igual menos p es igual a su distancia al punto f, 0,p. Analicemos. Tomando en general los puntos que cumplen la condición y utilizando la distancia de un punto a una recta y la distancia de los puntos como aparece ahí. Como la recta y igual menos p es horizontal, es la recta roja que ustedes pueden ver ahí en pantalla, la distancia estará dada por la expresión valor absoluto de y menos p. Eso ya lo vimos en los videos anteriores. Al expresar esa igualdad
con la fórmula de la distancia entre dos puntos tendríamos x menos 0, porque el punto que vamos a utilizar es 0, p, que es el que ustedes ven con la p verde ahí, ¿verdad? 0, p, y se hace el desarrollo y menos p cuadrado. Entonces, al desarrollar el producto notable, y más p cuadrado, el valor absoluto quedaría y cuadrado más 2yp más p cuadrado. Del otro lado se desarrolla lo mismo, solamente que con signo menos. Lo despejan y nos quedaría 1 sobre 4p de x al cuadrado. Y esto es lo mismo que en el ejemplo anterior, solo que en términos generales. Como ustedes lo pueden notar, esa es la recta de la que les estaba hablando, que es la y igual menos p, y luego pues desarrollamos cada uno de los ejercicios que ya estuvimos mencionando. Al final tenemos la forma general de una parábola. El espacio geométrico es una parábola de la forma y igual a x cuadrado. El valor de a depende de p, porque una es variable independiente y la otra es variable dependiente. Veamos. La ecuación que determina el espacio geométrico de una parábola siempre va a estar dado por y igual a 1 sobre 4p x cuadrado. En esa ecuación el vértice de la parábola siempre va a estar en el origen, el valor p se llama parámetro y siempre está a la misma distancia. Nos sirve, digamos, para calcular el foco y la directriz. El foco es un punto que está sobre la misma recta del vértice de la parábola y la directriz está a la misma distancia del vértice, pero en sentido opuesto. Es decir, el valor p para encontrar el foco y la directriz simplemente se suma y se resta. Ya lo vamos a ver ahí cómo. En el ejemplo nos pide determinar la ecuación de la parábola con foco 0,-3 y directriz y igual 3. ¿Esto qué significa? Que como estamos hablando de una parábola en 0,0 con vértice, entonces el valor que necesitamos, el valor p, es la distancia que hay entre 0 y el foco y la directriz. Como el foco está en 0 menos 3, en el plano cartesiano son 3 unidades. Y la directriz está en y igual 3, son las mismas 3 unidades. Por eso es importante que lo veamos. El valor p, en este caso sería menos 3. Y la ecuación de la parábola es la que vemos. Y tendríamos que hacer la sustitución. Y igual a 1 sobre 4 por menos 3 de x cuadrado. Simplificando, pues queda menos un doceavo de x al cuadrado. Y es una parábola que se abre para abajo. Si la parábola se abriera para arriba, en lugar de menos 3 pondríamos más 3. ¿Cómo identifico si una parábola está abierta hacia arriba o hacia abajo? Pues simplemente por la posición del foco y de la directriz. Ustedes ubican en el plano cartesiano el foco y la directriz, y si el foco está abajo de la directriz es porque la parábola se abre hacia abajo. A eso se debe. Podemos ver ahí, en el segundo ejemplo, determinar el foco, la directriz y el vértice de la parábola ya igual a 1/4 de x al cuadrado. Luego localice cada uno en el plano cartesiano y hay que graficar la parábola. Entonces, lógicamente, como ya sabemos que es 1 sobre 4p el coeficiente de x cuadrado, ese vamos a utilizar. En nuestra función, pues es 1/4. 1/4 igual a 1 sobre 4p, porque es, digamos, nuestro coeficiente de x cuadrado, tanto en nuestra ecuación como en la ecuación general. Ahora simplemente tendríamos que despejarlo. Para despejarlo, como la variable está en el denominador, yo aconsejo que siempre utilicen la propiedad de proporciones y la inviertan. Es decir, que los denominadores los pasen por arriba y los numeradores hacia abajo. Eso se puede como una propiedad de proporciones. Entonces, ahí, como quedan ambos números sobre 1, pues ya no necesitamos los unos, porque todo número divide dentro con el mismo número. 4 igual a 4p y el 4 que multiplica pasa a dividir. Entonces p es 4/4 y eso es lo mismo que 1. Quiere decir que nuestro p es igual a 1. Con esto podemos determinar el foco y la directriz. Como el 1/4 es positivo, la parábola abre para arriba. Si fuera negativo, abriría para abajo. Eso es importante. Como estamos hablando de una parábola con vértice en 0,0, para hallar el foco, pues simplemente se le suma 1 al 0. Por eso ustedes pueden ver que el foco aparece en 0,1. El vértice está en 0,0. Al valor 0 de y es que se le suma 1. Por eso es que aparece 0,1. Y la directriz
En lugar de sumárselo, se lo resta, por eso dice y igual menos 1. Son conceptos un poco elementales y que en la medida que lo vayamos graficando, pues lo podemos entender. Y ahí está lo que mencioné. El vértice está en 0,0, es donde aparece la V, ¿verdad? El foco aparece identificado ahí con la F mayúscula, aparece en 0,1 y la directriz es la recta y igual menos 1. Si la parábola abriera para abajo, digamos que nuestra ecuación hubiera sido menos un cuarto de x cuadrado, entonces el foco y la directriz estarían al revés. Es decir, donde está el foco estaría la directriz y viceversa, si la parábola se abriera para abajo, pero no es el caso. Ahora pues pueden resolver los problemas de la página número 47. Veamos los desplazamientos paralelos. Aplica desplazamientos verticales y horizontales para graficar el lugar geométrico que determina la ecuación y igual x menos 2 al cuadrado más 1 en el plano cartesiano. Determina las coordenadas del foco, el vértice y la ecuación de la directriz. La gráfica de la función x cuadrado desplazada 2 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia arriba. Eso es lo que dice el problema. Entonces estaría determinado por el coeficiente de x menos 2 al cuadrado, el paréntesis. Después del signo igual, ustedes ven que no aparece ningún número. Pero ya sabemos que si no aparece ningún número es porque el coeficiente es 1. Y ese es el valor que vamos a utilizar. Es decir, como el coeficiente del paréntesis. Si fuera después del signo igual y hubieran 2, pues ese 2 utilizaríamos. Pero no es el caso. Entonces vamos a determinar P. Y sería ese 1, que es el coeficiente, que no se ve en la ecuación, que está a la par del paréntesis, antes del paréntesis, es igual a 1 sobre 4P. Si ustedes lo despejan, si despejan el valor de P, entonces les va a quedar que P es igual a un cuarto. ¿Es un cuarto para qué me sirve? Simple, para determinar cuál es el foco y cuál es la directriz a partir del vértice. Ahora, la gráfica está 2 unidades desplazada hacia la derecha. ¿A qué se debe? Fácil, usted analiza la ecuación y dice x menos 2. El signo menos normalmente es un desplazamiento, siempre es un desplazamiento horizontal, pero como es negativo, uno lo tomaría como si fuera hasta la izquierda, pero no. Recuerde que aquí lo va a interpretar al revés. Es como si fuera menos más 2, y el menos por más le va a dar el mismo menos. Entonces es 2 unidades hacia la derecha. Y el 1 que está afuera, el más 1, ese le va a dar el desplazamiento vertical. Entonces, como pueden notar, el valor de x lo toma en dirección opuesta al signo que tiene. En este caso, como es negativo, usted lo toma hacia la derecha. Si fuera positivo, lo tomaría hacia la izquierda. Ya el 1 lo tomamos normal, tal y como está. Como es más 1, entonces se cuenta hacia arriba. 2 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia arriba. Si hablo de 2 unidades hacia la derecha en x y 1 hacia arriba, quiere decir que estamos hablando del par ordenado 2,1. Ahí estaría el vértice. Y a partir de ahí, lógicamente, habría que sumar o restar para el foco o la directriz. Ahí está lo que les decía de el menos 2, lo tomamos como el producto de signos. Por eso es que para interpretar necesitamos el signo más. Luego, ese valor, más 1, que acá está encerrado en el círculo, es el que me interesa para el desplazamiento vertical. Y ahí tenemos, en la primera ecuación, que está más en un color más pálido, es la ecuación y igual a x cuadrado. Pero la que vemos nosotros en el tono verde más oscuro, esa es la parábola ya desplazada. El vértice, como ustedes pueden notar, ya aparece en el par 2,1, que es lo que analizábamos a partir del gráfico. Ahí pueden notar ustedes, es algo bastante elemental. Para hallar el foco, ¿qué necesitamos hacer? Fácil. Como es una parábola abierta hacia arriba, al 1 de y, porque recuerden que el vértice está en 2,1, a ese 1 le va a sumar el 1 cuarto. Al sumar el 1 cuarto, pues nos va a quedar en 5 cuartos en y. 2,5 cuartos sería el punto donde va el foco de esa parábola. Para hallar ahí está señalado. Para hallar la directriz, pues tendríamos que restarlo en lugar de sumarlo. El vértice ya sabemos dónde está, en 2,1, por lo que planteábamos hace rato. Ahora, para la ecuación de la directriz, al 1, que es el valor y, siempre la operación la van a hacer con y, no con x. A eso se lo va a restar, entonces nos va a quedar 3 cuartos. Y la ecuación y igual 3 cuartos es la recta roja más oscura que aparece ahí,
es la que estoy señalando en este momento, esa justamente es la directriz. Y ahí lo tienen ustedes. La flecha verde es el vértice, las dos flechas amarillas representan tanto el foco como la directriz, están bastante cerca. No es nada difícil. En general, para desplazar una gráfica horizontalmente a 8 unidades, pues se cambia la variable x por x menos h, porque hay un desplazamiento. Y ahí para el desplazamiento vertical, pues en lugar de y se usa y menos k. Y ahí tenemos cómo vamos a sustituir las variables según los desplazamientos. Esto yo sé que es un lenguaje que a ustedes puede parecerles un poco enredado y poco comprensible, ¿verdad? Pero en la medida que vayamos viendo los ejemplos y ustedes practiquen, se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo. Grafica la parábola determinada por la ecuación y más 2 igual a menos 2 por x más 1 elevado al cuadrado. Hay que analizar los desplazamientos. Ahí tenemos ese más 2. Recuerde que lo vamos a eso. El signo más proviene de una multiplicación de signos. Si ustedes recuerdan, en el ejemplo anterior, pues no aparecía el término independiente con y. Estaba despejado, aparecía del otro lado. Por eso era más 1 el término independiente, y de una vez interpretábamos que era un desplazamiento vertical hacia arriba, porque era más 1. Ahora el problema aquí es que aparece en el otro miembro, por eso hay que interpretarlo al revés, hay que tener mucho cuidado con eso. Y ese más 1 pues es el que nos va a dar el desplazamiento horizontal, y lo interpretamos como el producto de dos signos menos. Entonces ahí podemos ver hacia dónde está el desplazamiento. Sería menos 2 unidades hacia la izquierda, menos 2 unidades hacia abajo, y sería una a la izquierda. Entonces tenemos que el vértice de esa parábola es menos 1, menos 2. La ecuación que aparece en pantalla es la que está desplazada menos una unidad horizontal y 2 unidades de forma vertical. De ahí está el gráfico. En segundo lugar, vamos a determinar la ecuación de la parábola y igual 2x cuadrado, pero desplazada 3 unidades horizontalmente y una verticalmente. Pues aquí sí está más fácil porque no tenemos que interpretarlo a partir del gráfico. Eso es mejor todavía, siendo que lo podemos hacer de una sola vez. Menos 3 unidades horizontalmente y 1 vertical. Entonces estamos hablando de menos 3,1 el vértice. Y eso pues ya es algo más sencillo de comprender. Ahí está menos 3,1 el vértice, y a partir de ahí se traza la parábola. Es decir, cuando nos lo presenten así como en este literal, pues es más sencillo de entender. De lo contrario, hay que hacer los análisis pertinentes. De cualquier manera, si no nos quedó claro, pues hay que retroceder el video y vuelven a ver esa parte, ¿no?, cuando ustedes estén desarrollando los problemas que se presenten. Ahí está el vértice en menos 3,1 y ese es el punto, a donde va según el desplazamiento. Es decir, que los desplazamientos que se plantean nos sirven para expresar el vértice. En este caso no nos piden ni foco, no nos piden ni directriz, así que no lo necesitamos. Y ahí pues resolvemos los problemas de la página número 48. El procedimiento para completar cuadrados perfectos es bastante sencillo. Veamos. Si es posible expresar x cuadrado más 4x como diferencia de dos cuadrados. Para completar el cuadrado perfecto en expresión, eso lo que hay que hacer es sumar y restar la misma cantidad para no alterar la expresión. ¿Qué cantidad voy a agregar? Ese es el punto. Tenemos x cuadrado más 4x. El número que a usted le interesa es el 4, el coeficiente de x. ¿Qué vamos a hacer con ese número? Fácil. Usted lo va a dividir entre 2 y lo va a elevar al cuadrado. Lo que resulte es lo que le va a sumar y le va a restar. En este caso, es lo que estoy diciendo, ahí aparece en azul. Miren. El 4 se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Se lo suma y se lo resta a la vez. Los primeros tres términos son un cuadrado perfecto. X cuadrado más 4x más el primer paréntesis, eso es un trinomio cuadrado perfecto. Usted lo garantiza haciendo la operación tal y como aparece ahí. Al resolverlo, agrupamos los primeros tres términos, x cuadrado más 4x, 2 al cuadrado, pues es el resultado del paréntesis, menos 4, que es lo mismo que 2 al cuadrado. Por alguna razón el libro lo expresa así, pero al final de cuentas 2 al cuadrado y 4 pues es lo mismo. Lo que nos estaba pidiendo el problema es si es posible expresarlo como diferencia de dos cuadrados. Entonces para eso, como ya les dije que es un cuadrado perfecto, lo que aparece ahí, el x cuadrado más 4x más 2 al cuadrado, pues se puede factorizar.
Y cómo factorizar un cuadrado perfecto, pues eso se aprendió en tercer ciclo. El paréntesis x cuadrado más 4x más 2 se puede factorizar como x más 2 al cuadrado. ¿Cómo se hace? Pues es bien fácil. El primer término x cuadrado le saca raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x cuadrado pues es x. Va a escribir el signo del segundo término, es decir, el signo de más 4x. Como es signo más, ese le pone al paréntesis, por eso dice x más 2. ¿De dónde sale el 2? Ese es el segundo signo del segundo término, el que marqué. Y ahora sale de la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y ahí tiene ese 2. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Simplemente le saca la raíz cuadrada al primero y al tercero. Eso pone en un paréntesis con el signo del segundo término. X más 2 al cuadrado menos 4. Y como ustedes pueden notar, eso ya es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque x más 2 al cuadrado tiene raíz cuadrada, exacta, por estar al cuadrado. Y el 4 también tiene raíz cuadrada. Entonces sí es una diferencia de cuadrados que al final es lo que nos pedía. Y ahí tiene usted en ese cuadro qué es lo que tiene que hacer. Ahí tiene la fórmula para poder calcular, para poder completar, perdón, un cuadrado perfecto. En conclusión, el método en el cual se suma y se resta una cantidad adecuada para que una expresión se convierta en cuadrado perfecto se conoce como completar cuadrados. Veamos unos ejemplos más. X cuadrado menos 8x. Para poder completar cuadrados perfectos, pues el coeficiente de x, el que nos interesa, sería el 8. Ese número se divide entre 2 y se eleva al cuadrado para poder completar ese número que está señalado, el 8. 8 entre 2 es igual a 4 y ese 4 pues se eleva al cuadrado. Y ahí se obtiene lo que les va a sumar y lo que le va a restar. Por eso ustedes ven que ahí aparece más 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Resultó de la operación que acabo de mencionar. Luego, pues ya se saca el cuadrado perfecto. Ya sabemos que la raíz del primero y el tercero, la raíz de x al cuadrado pues es x. Y la raíz de 4 al cuadrado pues es 4. Y con eso ya ustedes tienen factorizada la expresión y ya les queda x menos 4 al cuadrado menos 16, que es lo que buscamos, que sean cuadrados perfectos. En el literal B, el menos 4, el coeficiente de x nos interesa el 4, pues ese número es el que va a dividir entre 2 y lo eleva al cuadrado. Y ahí lo desarrollamos. Por eso es que el resultado de 2 al cuadrado, ella se le va a sumar y se lo va a restar. Recuerde que el último 2 que aparece ahí ya lo tenía el trinomio. Lo que le va a sumar y le va a restar lo hemos puesto antes. Ahora vamos a desarrollar eso. En lugar de x cuadrado menos 4x más 2 al cuadrado, pues hemos factorizado x cuadrado, la raíz de eso es x, signo del segundo término es menos, por eso ponemos menos, y la raíz de 2 al cuadrado, en este caso pues es 2, es lo que acabo de mencionar, y ahí se factoriza. Y por último, solo hacemos la operación menos 4 más 2 y les da menos 2, y ahí aparece la respuesta. El último 2, pues ese ya lo teníamos, y ese viene como resultado de la operación. En el literal C, 2x cuadrado más 12x más 10, pues como el x cuadrado tiene un coeficiente 2 hay que sacar factor común 2, lo que está dentro del paréntesis, resulta de dividir los términos de arriba entre el factor común. 2x cuadrado entre 2 pues da x al cuadrado. Luego 12x dividido entre 2 es lo que da 6x. Más 10, el 10 no necesitamos sacar el factor común, aunque si lo hubiera hecho no fuera pecado, pero para este caso no lo necesitamos. Ahora, para poder completar cuadrados, el número 6 es el que nos importa, ese numerito, porque es el segundo término. Ese número se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. 6 entre 2, 3, elevado al cuadrado, pues es 3 al cuadrado. Como ustedes pueden ver, ahí se le suma y se le resta. ¿Por qué? Porque si usted le suma y le resta la misma cantidad, entonces no altera la expresión. Luego, en el segundo paso, tenemos ya factorizado el cuadrado perfecto. La raíz de x cuadrado pues es x. Y luego la raíz de 3 al cuadrado pues es 3. El menos 9, lógicamente, viene del último menos 3 al cuadrado. Y ahí pues hay que desarrollar eso. Luego, el x más 3 al cuadrado, recuerde que se está multiplicando por el 2 de afuera. El 2 de afuera multiplica todo lo que está dentro de los corchetes. Por eso el 18 que ustedes pueden ver ahí viene de multiplicar por el menos 9 por 2. Solamente que ya no tengo el agrupador, el corchete. Y por último solo tiene que hacer el menos 18 más 10 y ahí resulta el menos 8.
Luego en literal D, pues vamos a hacer lo mismo, sacando factor común menos 3. Entonces tendríamos que dividir menos 3x cuadrado entre menos 3 y resulta x cuadrado, luego menos 12x entre menos 3 pues da menos 4x y todo lo demás pues ya lo conocemos. Ahí tenemos el menos 4 es el que nos importa, con ese completamos cuadrados, el menos 4, ese 4 lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado, pues de ahí resulta el 2 al cuadrado que lo sumamos y lo restamos. Luego la raíz de x cuadrado es x y la raíz de 2 al cuadrado pues es 2. Eso dentro de un paréntesis con el signo del segundo término elevado al cuadrado. Luego vamos a quitar, digamos, el corchete, y para eso hay que multiplicar por el menos 3. Menos 3 por x menos 2 al cuadrado, y menos 3 por menos 4 da más 12. Y por último solo hacemos 12 menos 13, y ahí tiene el menos 1. Con esto pues ya podemos resolver los problemas de la página 49. 1.7, ya casi cerramos. Vamos a graficar el espacio geométrico determinado por la ecuación menos x cuadrado más 4x menos 3 más y igual a 0. Despejando y y completando cuadrados, esto ya vimos cómo hacerlo. Ahí se despeja y, es decir, y la dejamos sola. Los demás términos los pasamos para el otro miembro y ya cambia signo. Por eso el x cuadrado pasó con más, el 4x con menos y el 3 con más. Para completar cuadrados nos interesa el coeficiente de x, en este caso es el 4, y ahí vamos a hacer la operación, ¿verdad? X cuadrado menos 4, el 4 se divide entre 2, se eleva al cuadrado y ahí se completa. Por eso es que se le suma 2 al cuadrado y también se le resta. Ahora pues vamos a factorar x menos 2 al cuadrado, que viene de la raíz del primero y el tercero elevado al cuadrado. El menos 4 que resulta del menos 2 al cuadrado de arriba, y luego solo hay que hacer la operación que aparece ahí, el menos 4 más 3, y eso le va a dar el menos 1. Sencillo. Quiere decir que la ecuación que tenemos ahí está hablando de un desplazamiento horizontal de 2 unidades hacia la derecha. ¿Por qué? Porque dentro del paréntesis dice x menos 2 al cuadrado. Como es menos 2, lo interpretamos al revés, entonces el desplazamiento es hacia la derecha. Si fuera más 2, lo interpretamos hacia la izquierda. Y el menos 1, como es que aparece ahí y menos 1, es un desplazamiento de una unidad hacia abajo. Entonces hablamos de un vértice que está en 2, menos 1. 2, menos 1 con una parábola abierta hacia arriba. ¿Por qué abre hacia arriba? Porque usted tiene la ecuación y igual x cuadrado menos 4x más 3. Si x cuadrado fuera negativo, abriría hacia abajo, pero no es el caso. Y ahí tenemos el gráfico de esa parábola, con vértice en 2, menos 1. Tenemos una conclusión que vamos a justificar con este ejemplo. Vamos a graficar esa parábola determinada por la ecuación 2x cuadrado más 8x más 7 más y igual 0. Pues ya sabemos lo que hay que hacer, despejamos y. Entonces todos los del otro miembro pasan con signo contrario al otro, todos eran positivos, pasaron con menos. Ahí hay que sacar factor común menos 2. Se saca factor común menos 2. Ahí dividimos cada término entre el factor común, de ahí resulta lo que está dentro del paréntesis. Menos 2x cuadrado entre menos 2 da x cuadrado, y menos 8x entre menos 2 da más 4. Y lo que está en el paréntesis es el trinomio que vamos a completar. Como el coeficiente es 4, entonces vamos a dividir entre 2 y lo elevamos al cuadrado, que es lo que ustedes ven en azul. 4 entre 2 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Eso resulta 4, entonces le va a sumar y le va a restar 4. Y ahí se completa el trinomio adentro. Que sería, el trinomio sería x cuadrado más 4x más 4. El menos 4 ya no es parte del trinomio. Entonces ahí se factoriza x cuadrado, le saca la raíz cuadrada y eso le va a dar x, y la raíz cuadrada de más 4 pues es 2. Luego hacemos la operación. ¿De dónde sale ese más 8 que aparece ahí? Fácil, dentro del paréntesis el último término es menos 4. Pero como afuera hay un menos 2, usted multiplica menos 4 por menos 2, le da ese más 8. El menos 7 solo lo bajamos porque estaba fuera del paréntesis. Y por último solo hace la suma. La resta sería en este caso 8 menos 7 igual a 1. Y le queda la ecuación menos 2 por x más 2 al cuadrado más 1. Aquí podemos ver claramente cuál es el coeficiente. En este caso sería menos 2. Ahí viene lo que les decía para poder hacer las operaciones. El coeficiente en este caso es menos 2, y por eso es que se iguala el menos 2 con 1 sobre 4p.
para poder hallar el valor de P. El desplazamiento que tenemos es 2 unidades a la izquierda y 1 hacia arriba. ¿Por qué 2 a la izquierda? Porque dentro del paréntesis, ahí se lo subraya en morado, dice más 2. Se interpreta el signo al revés, por eso se desplaza hacia la izquierda. Y el más 1, como no está a la par de Y, aquí lo interpretamos como una unidad hacia arriba. No lo vamos a interpretar al revés. ¿Cuándo vamos a interpretar el término independiente al revés? Cuando aparezca a la par de Y. Pero cuando Y esté despejada, el más 1 lo tomamos tal y como estaba. Una unidad hacia arriba por ser positivo. Por eso el vértice está en menos 2,1. Ahora, para hallar el vértice y la directriz, pues tendríamos que hacer las operaciones pertinentes. Al valor Y, que es 1 del vértice, pues le tendríamos que sumar y restar el menos 1/8 que resulta del despeje que acabamos de plantear ahí. Es ese menos 2, que encerré en verde, se iguala a 1 sobre 4P y P le va a dar menos 1/8. Entonces ahí tendríamos que hacer las operaciones para poderlo calcular. Primero, 1 menos 1/8 le va a dar 7/8 y ese es el valor del foco. El foco estaría en menos 2,7/8. Si quiero hallar la directriz, entonces tendría que hacer la suma. En lugar de 1 menos 1/8, pues tendría que ser 1 menos 1/8. Ahí le va a dar más ese signo, y por eso le va a dar 9/8. Y igual 9/8 sería la directriz de esa parábola que aparece en pantalla. La parábola abre hacia abajo debido a que el coeficiente de x cuadrado es negativo. Eso ya lo explicamos. Si fuera positivo, pues obviamente abriría hacia arriba. Esa es la diferencia. Ahora resolvemos la página número 50. Y para terminar, hablamos de las líneas y parábolas. Esto es más sencillo. Vamos a determinar los puntos de intersección. Para hallar puntos de intersección, pues lo que hay que hacer simplemente es resolver sistema de ecuaciones. Tenemos la ecuación 1, y igual a x cuadrado, y la ecuación 2, x más 6 al cuadrado. Como ambas son y, entonces podemos aplicar método de igualación, que es lo que está ahí subrayado. X cuadrado igual a x más 6. ¿Por qué lo puede igualar? Porque ambos son y. Ahora, como es una ecuación cuadrática, tiene que igualar a 0. X y 6, que son más, pasan con menos al otro lado. Por eso tiene x cuadrado menos x menos 6. ¿Cómo se factoriza eso? Es un trinomio imperfecto. Entonces tenemos dos paréntesis. El signo, en este caso, la raíz de x cuadrado es x, por eso pone x en cada paréntesis. El signo del segundo término, es decir, el signo de menos x, es el que pone en el primer paréntesis y luego multiplica el segundo por el tercero. Menos por menos le da más. Por eso pone más en el segundo paréntesis. Y luego utiliza el número menos 6. Ese menos 6 que acabo de marcar, ese es el que le interesa para poder calcular los números con los que se completa el paréntesis. Necesito dos números que multiplicados den 6 y restados 1. ¿Por qué restados? Porque quedó signo menos y más, quedaron diferentes. Si fueran signos iguales, pues los buscaríamos sumados. Entonces sería en este caso multiplicados 6 y restados 1, que es el coeficiente de menos x. Entonces acá sería 3 y 2, obviamente. 3 por 2, 6. 3 menos 2 es 1. Por eso el paréntesis queda x menos 3 por x más 2. Luego despejamos, y al igualar a 0 y se despeja, el menos 3 pasa con más y el 2 pasa con menos. Esos son los valores de x. X es menos 3 y x es menos 2. Para hallar y, pues sustituye esos dos valores en cualquiera de las dos ecuaciones. Aquí en ESMATE se toma la ecuación 2, el que es x más 6, entonces solo sustituye el 3 y el menos 2. 3 más 6 pues le va a dar 9 y menos 2 más 6 le va a dar 4. ¿Quién generó el 9? Lo generó el 3, por eso el par ordenado es 3,9. ¿Quién generó el 4? Lo generó el menos 2, por eso el par ordenado es menos 2,4. Ya graficado, ahí lo tiene ahorita, menos 3,9 es ese punto, y luego menos 2,4 es ese otro punto que está marcado. Ahí tiene, esos son puntos de intersección entre dos gráficas. La gráfica verde es la parábola y la gráfica azul es una línea recta, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque la función y igual a x cuadrado es una parábola y la y igual a x más 6, esa es una línea recta. Podríamos graficar esos dos utilizando una tabla, como ya lo hemos mencionado, pero en este caso lo que nos interesaba son los puntos de intersección, y así se calculan. En conclusión, para determinar los puntos de intersección entre una parábola y una recta, se resuelve el sistema de ecuaciones. Al hacer esto se pueden presentar tres casos. Primero, que la recta corta la parábola en dos puntos diferentes, que es lo que acabo de mencionar. Es lo que vimos en el ejemplo, había dos puntos de intersección. En ese caso la recta se llama secante. Si la recta corta la parábola en un solo punto, entonces se llama recta tangente. Ahora, puede darse el caso que la recta no corte la parábola. ¿Cuándo no va a cortar la parábola? Pues cuando no tenga solución el sistema de ecuaciones.
En ese caso será imposible que se corten y con eso ya ustedes pueden resolver los ejercicios de la página número 50. Que Dios les bendiga en abundancia, jóvenes. Y es importante mencionar que el video anterior muy pocas vistas tiene. Entonces me da la impresión que no lo han observado. Ahora es necesario que lo vean y aquí se les acumuló y van a tener que ver los dos esta semana, ni modo. Pero es necesario que lo vean y que puedan resolver los ejercicios. Porque ahorita no sabemos cuándo vamos a regresar al colegio. Seguramente nos vamos a tardar un poco más. Entonces las evaluaciones las tendremos que hacer en línea. Entonces vamos a tener que estar evaluando estos temas de los videos.